Hola, vamos a empezar con la sesión clínica de hoy. Vale, voy a asegurarme que lo veis todo bien. Ok, esto es una sesión clínica donde vamos a aprender a intervenir con una mirada de trauma y apego desde la primera sesión. Por si no me conocéis, aunque ya me han presentado, yo soy Marta, soy psicóloga y psicoterapeuta. Me he ido especializando en todo este trabajo de las relaciones, del trauma y el apego y encontré mi sitio y mi casa con el modelo IFS, Internal Family System. Y yo creo que lo importante de ser buena psicóloga para mí ha sido muy importante también ser muy honesta y muy auténtica. ¿Vale? Entonces, os había preparado aquí un vídeo que os recomiendo que podáis ir como a estas redes y cuando veáis esta portada os vais a encontrar este vídeo donde vais viendo al terapeuta que dice 5 minutos antes de la próxima sesión. Y el primer año siendo terapeuta, ¿no? El primer año es, estoy leyendo un libro, tengo como que aparentar, tengo que hacer ver como lo buen profesional que soy y cuando va añadiendo años de experiencia, se va mostrando más auténtico, ¿no? Y va empezando la sesión con una música de fondo que está acabando de beber agua y como que eso ya no le perturba, ¿no? Que forma parte un poco de cómo empezar desde esa primera sesión a sentirnos más seguras y también desde ahí a transmitir más seguridad. ¿Vale? Entonces, os recomiendo que lo podáis ver porque es un poco la base de lo que os voy a explicar hoy. Para mí el objetivo de esta sesión, cuando escribí a ISEP y cuando estuvimos valorando qué podía hacer con vosotros y qué podía explicaros, me acordé mucho de los inicios, de cuando a veces yo me he sentido perdida, he ido mucho a recuperar mi base, ¿no? Como a volver a casa. Y muchas veces nos queremos formar y queremos ir mucho más allá. Y a veces para mí la clave está en empezar de cero, en decir, vale, primera sesión, voy a sentar las bases de lo que va a ser nuestro trabajo terapéutico, nuestro vínculo, de toda la importancia de lo que va a pasar en un contexto terapéutico. Entonces, para mí hoy el objetivo es este, capacitaros a desarrollar esa mirada clínica integrada en trauma y apego desde la primera sesión. Y lo voy a hacer integrando como mis tres bases terapéuticas que tiene que ver con el apego a través del círculo de seguridad, con el trauma a través del modelo IFS y también con la parte de terapia somática, teniendo en cuenta el cuerpo e integrando también toda esa huella que ha dejado pues ese trauma, ¿no? Y luego también elementos relacionales y de seguridad, que aquí lo pongo de esta manera, pero no deja de ser aquello que nos cambia mucho la experiencia. Por ejemplo, si nos ponemos en un contexto médico, ¿vale? Yo soy una persona que no soy como muy aprensiva para las agujas y para la sangre, ¿no? Para hacerme una analítica. Pero me cambia radicalmente la experiencia encontrarme a alguien en ese día que recuerda que yo soy una persona humana con sus emociones, con su contexto, con sus situaciones y que me trata como tal desde el inicio. Y que me dice, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, te mareas, te doy un poco de alcohol y me va explicando un poco el procedimiento de lo que va a ocurrir. Quizá a lo mejor, pues para vosotros, si esto nos impacta, pues creéis que no es tan importante, pero el día que os falta ese acompañamiento, yo creo que cambia mucho la experiencia, ¿no? De alguien que nos vaya contando un poquito lo que va a suceder y quien no nos lo cuenta y quien lo toma más como un procedimiento como más aséptico, ¿no? Sin acordarse de que a lo mejor hay algo que nos ayuda a sentirnos más en calma, a sentirnos más tranquilas, ¿vale? Entonces, estos dos conceptos de trauma y apego que siempre van juntos, para mí nada, quería como indagar un poquito en esto, porque es verdad que a todas las personas que estamos aquí nos van a pasar cosas y probablemente ya nos han pasado, pero la idea es que cuando me pasan esas cosas, si las vivo en soledad o si las vivo acompañada. Eso va a cambiar también radicalmente la experiencia interna que tengo de ese evento. Por ejemplo, aquí os digo cómo el apego puede generar trauma y cómo el trauma puede alterar el apego. Lo que os decía de cada uno vamos a vivir diferentes situaciones y hay algunas que compartimos, ¿no? Por ejemplo, es probable que en nuestra vida vayamos a vivir pues, una pérdida, un ser querido y un duelo, ¿no? De esa pérdida, pero, ¿qué pasa? Si yo he vivido ese duelo o esa pérdida y estoy dentro de una familia donde nos relacionamos más desde un apego más inseguro, porque hay una desconfianza para hablar de emociones,
porque no se me deja llorar, porque se me pide que ya esté bien, porque no se recuerda a la persona que ha fallecido, porque no se puede hablar, porque se convierte en un tema tabú, eso me va a impactar mucho en cómo esa experiencia la guardo dentro, ¿no? A la inversa también, si yo me pasa una situación así en el futuro, voy a anticipar que voy a volver a estar sola, que me voy a volver a sentir como con situaciones que han quedado pendientes de elaborar, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante para poder trabajar desde esta mirada. Entonces, apego y trauma están entrelazados porque ambos viven en el sistema nervioso. Apego es cómo aprendo a regularme con la presencia de otra persona y el trauma es lo que ocurre cuando no puedo regularme ni sola ni con la presencia de otra persona. ¿Vale? Entonces, para mí, para intervenir desde esta primera sesión, una premisa clave, que es que lo que os decía antes, ¿no? Que siento que puedo ser buena psicóloga por mi formación, pero también lo que me capacita mucho es ese ojo clínico, esa mirada más sensible, más respetuosa, y que aunque yo tenga formación en trauma, no pierda ese sentido común que me mantiene despierta, atenta, en conexión con la persona que tengo delante, ¿no? O sea, que más que yo tenga formación en trauma, que yo sea sensible al trauma, que me dé cuenta de las cosas que pasan dentro de la sesión, aunque la persona no me las esté verbalizando, porque es probable que no ocurra, porque al final cuando yo tengo un trauma no he podido procesar aquello que he vivido y por tanto no lo puedo tampoco ni explicar, ni pensar, ni verbalizar. Y es probable que tenga una narrativa como muy fragmentada y muy desordenada. Voy a tener como parcelitas que no se relacionan entre sí, que no tenga una narrativa completa de un inicio, un desenlace y un final de lo que he vivido y cómo me ha impactado. ¿No? Entonces, a veces cuando acompañamos, sin darnos cuenta, olvidamos esta premisa, ¿no? Porque queremos llevar a la persona a un lugar que quizá no está preparada. Y a veces, aunque lo digamos con todo el cariño, hay algo que se detecta en esta sesión, ¿no? Cuando decimos, bueno, pero va, tenemos que ir como avanzando porque estás como resistiéndote a entrar aquí o a mirar eso, ¿no? Como que llevamos un poco la agenda del ritmo de la persona. O le decimos, si no te comprometes, no habrá progreso. Y no tenemos en cuenta que quizá hay algunas barreras que nos está poniendo que tienen mucho sentido, el motivo por el cual aparecen. Y luego os iré contando esto de las barreras a qué me refiero. Y aquí os he citado un estudio, ¿no? Que dice que el cambio terapéutico se explica sobre todo por el vínculo, la esperanza y la colaboración. Y os he subrayado la esperanza y os he puesto un asterisco porque a mí es una de las cosas que me costó entender, ¿no? Sobre todo cuando trabajaba con trauma, no perdía de vista la idea de que estoy trabajando con personas que están en cuerpo presente de alguna manera, pero que también hay un cuerpo pasado, ¿no? Como que se ha quedado en una experiencia que no ha podido ser integrada y que no ha podido ser elaborada. Y que tengo que traer a esas partes que se han quedado en el pasado al presente y que por tanto les tengo que dar esperanza de que hay salida, de que esto que están sintiendo en este momento puede cambiar, de que podemos hacer algo para que la intensidad pueda variar, que la experiencia pueda ser vivida de otra forma y que puedan convivir y aceptar algunas cosas de su historia. Pero a mí esto de la esperanza al inicio me parecía como que les estaba como garantizando o dando falsas esperanzas y no quería que eso pasara. Pero cuando entendí este aspecto de la esperanza, también entendí que era muy clave que esas personas sepan que con la intervención que vamos a hacer desde el trauma y el apego, tiene un sentido que miremos al pasado porque será para actualizar todo aquello que no ha podido ser actualizado y lo hagamos en el presente, ¿vale? Entonces, para mí, la intervención más importante cuando trabajamos desde el trauma y el apego, más allá de cualquier herramienta, va a ser la corregulación, va a ser la relación terapéutica y la alianza que podamos hacer. Y a mí me gusta mucho que en IFS hablan de las 5 Ps del terapeuta. Hay algunas que nos coinciden en castellano y hay la última que no, que ya lo veréis. Hablan de presencia, de paciencia, de persistencia, de perspectiva y de playfulness, que es esta que no nos coincide, pero que lo asimilamos como un sentido del humor, una autenticidad, espontaneidad, ¿no? Y poder como ser auténticos en estas sesiones. Entonces, algo que nos cuesta mucho y que en la primera sesión también nos ocurre, aunque no nos lo parezca, es el tema de la paciencia y de la persistencia, ¿no? Iremos viendo el por qué os cito a estas 2 P's de las 5 que tenemos.
La primera base que os he dicho, porque al final esta es una sesión que al final os explicaré cuáles son las preguntas que yo hago en una primera sesión para conocer a la persona que quiere empezar terapia, bien sea porque yo voy a estar en sesión con esa persona o bien sea porque le voy a derivar a la profesional que más se ajuste a lo que necesita. Entonces, una de las premisas bases para mí tiene que ver con el apego y con el círculo de seguridad. Y aquí os he puesto que este dibujo sale del libro Abraza niña que fuiste, ¿vale? Entonces, este círculo de seguridad, si lo partimos en dos, vemos que tenemos una base segura, que es la parte de arriba, que es la base segura que a mí me permite salir a explorar el mundo cuando soy pequeña y necesito que las personas que están a mi alrededor apoyen mi exploración, me vigilen, se alegren por mí, me ayuden y disfruten conmigo. Y luego está la parte de abajo, que tiene que ver con el refugio seguro y con sentirme a salvo, donde ahí las necesidades son otras, que tienen que ver con que me des la bienvenida, que me protejas, me reconfortes, te alegres conmigo y organices mis sentimientos. Por ejemplo, esto en la infancia, si partimos de este círculo de nuevo por la mitad, esta parte de la exploración tiene que ver con quizá yo quiero explorar algo en el parque infantil en el que estoy. ¿No? Y de repente a lo mejor la persona que me acompaña está preocupada por esa exploración y no me ayuda a que yo me sienta suficiente para explorar. Y cuando yo no tengo como esa seguridad para salir a explorar, tengo como un exceso de dependencia, de que yo siento que necesito que esa persona me acompañe para yo atreverme a dar ese paso, para yo atreverme a subir a ese columpio, para yo atreverme a saludar a esos niños que estoy viendo que están jugando. ¿Por qué? Porque probablemente la persona que está conmigo no me está cubriendo esas necesidades y me está diciendo, oye, pues es que tú tienes que quedarte aquí conmigo porque es que esos niños yo no los conozco y mejor que no, porque el mundo es un lugar peligroso y hostil. Y la parte de abajo, cuando hay una falla en esa necesidad, tiene que ver que yo tengo un exceso de independencia, que quizá no he tenido ese refugio seguro en el que sentirme a salvo y que cuando he ido a buscarlo me han dicho, oye, tú lo que tienes que hacer es apañarte, no te preocupes, no llores, levántate y vuelve a subir al columpio. ¿No? Y ahí es cuando eso falla. ¿Cómo me lo voy a encontrar en la vida adulta en una primera sesión? ¿No? Que parece que os estoy contando otra historia, pero viene por eso. ¿Cómo me voy a encontrar esos errores, esas fallas en las necesidades que no han sido elaboradas en la infancia? Con este círculo de seguridad, por ejemplo, alguien que nos habla y que nos dice, me he mudado y quiero probar una actividad, pero nunca doy el paso. Y aquí vemos cuáles son esas fallas y esas dificultades en el círculo de arriba de la exploración. Porque esa necesidad de explorar para poder moverme hacia algo nuevo sin sentir amenaza, no la he percibido. O esa necesidad de probar cosas distintas, ya sean actividades, espacios, grupos o intereses, tampoco lo he adquirido. La necesidad de acercarme a otros, de formar vínculos, de nutrirme de lo social, no he tenido la oportunidad. La necesidad de mostrarme, de expandirme, de expresar quién soy sin miedo a que me rechacen. O la necesidad de confiar en mi capacidad de manejar lo que pase, así como tolerar la incertidumbre o el cambio, van a ser necesidades de apego que no han sido cubiertas y que esas me las voy a encontrar en una primera sesión. Y para mí es muy importante que relacionemos esa base con esas conductas que nos están hablando, ¿vale? Y luego, ¿cuál sería una falla en la parte de abajo del círculo? Que nos hablen quizá de esto, que nos digan, pues yo es que tengo buenas amigas, pero lo que me pasa es que tiendo a aislarme cuando no estoy pasando un buen momento. ¿Cómo vamos a ver que eso es una falla en la parte de abajo? Porque nos hablarán como de la necesidad de buscar consuelo, de que no han podido acudir a alguien cuando han estado tristes, asustadas, confundidas o abrumadas, porque hay una necesidad que no ha sido cubierta, la de ser recibida emocionalmente, sentir que mis emociones importan, que sean vistas o validadas sin juicio. O la necesidad de protección y contención no ha sido adquirida, porque no he sentido que hay otra persona más fuerte y más sabia que yo que pueda sostenerme cuando yo me siento vulnerable. Y eso me lo he tenido que tragar de alguna forma, ¿no? La necesidad de sentirme aceptada incluso en el malestar, me han como animado a no sentir o a dejar de llorar o a ponerme contenta fácil y que no he sentido que haya un lagarto al volver cuando no estoy bien, ¿no? Y la necesidad de calma compartida tampoco lo he podido adquirir, que la presencia de otra persona me ayude a regular emociones.
¿vale? Esto es el primer bloque teórico, que es el círculo de seguridad, ¿vale? Entonces, el apego crea el contexto en el que el trauma duele más o menos, lo que os decía antes de sentirme sola o acompañada. Si hay base segura o refugio seguro, habrá menos impacto traumático. Y si no hay regulación externa, si he vivido esta experiencia sin estar acompañada, sin alguien que me ayude a elaborar y a procesar, tengo más probabilidad de trauma, aunque la situación no sea grave y sintamos que es algo pequeño. ¿Vale? Entonces, para mí algo importante que quizá no lo hemos aprendido en su momento es que tanto podemos ser nosotras las personas que bloquean la intervención como las personas que estamos acompañando en terapia, ¿no? Yo siento que siempre nos han hablado del paciente y sus defensas, pero también es importante recoger que cuando hay una relación de dos y cuando todo está basado en el vínculo, las cosas que nosotras estamos proyectando también van a ser importantes para esa seguridad. Y aquí también os quiero como plantear, revisarnos, ¿no? En esta exploración, darnos cuenta si tenemos alguna tendencia a interrumpir, a hacer muchas preguntas, a seguir un guión que interrumpa de alguna manera la exploración natural que la persona necesita para empezar a integrar aquello que ha vivido. Y por el contrario, en el refugio seguro, darnos cuenta si tenemos alguna tendencia a no quedarnos en alguna situación incómoda, a no hacer preguntas, a pasar de largo y a ir al próximo paso. Si nosotras, como terapeutas informadas en trauma, tenemos alguna dificultad en algunos de los círculos de abajo o de arriba, y cuál sería la tendencia que más nos va a quedar con esas 5 P's de las que yo os hablaba antes, que más nos va a quedar, que más nos va a costar quedarnos y persistir y permanecer, ¿vale? Entonces, este es el segundo bloque, ¿vale? Os voy a hablar de IFS. Y antes de nada quiero revisar el chat porque sé que al final tendremos un espacio de preguntas para ello, pero como estaba viendo un poquito como de movimiento, quiero ver si hay algo que, que se está viendo bien o si hay alguna cosa que pueda ayudaros mientras tanto. Vale, perfecto. Genial, pues seguimos. Entonces, vengo a hablaros de IFS, ¿no? Que para mí es el modelo terapéutico de mi vida. IFS son las siglas en inglés de Internal Family System. Sí, estas siglas nos hablan de un modelo que está basado en apego, en un pensamiento sistémico y en una teoría de que todos tenemos partes de la personalidad. Todos tenemos partes, lo que hace el trauma es que vuelve a esas partes más extremas. Es decir, yo como persona puedo tener una parte perfeccionista, una parte exigente, una parte controladora, más allá del trauma o no. Lo que hace el trauma, lo que hacen esas heridas, es que vuelven esos comportamientos perfeccionistas y exigentes de una forma más rígida y que necesito actuar desde esa rigidez o desde ese perfeccionismo para tener salvaguardadas mis heridas y proteger y salvaguardar mi seguridad, ¿vale? Entonces, aunque esto os lo voy a contar como un poquito más adelante, os quiero hablar como de las 3 partes claves en IFS. En IFS hablamos del self, que es esta esencia central de la persona. Esto que yo les pregunto a las personas, el self es cuando tú llegas a casa y dices, hoy ha sido un buen día, ¿qué ha sido con lo que conecto? He estado más social, he salido de casa y he socializado, he tenido más momentos para mí, un poco de las dos. Soy una persona más habladora, más tranquila, más tímida, más risueña, como quién soy yo cuando todo está en calma, ¿no? Como cuál es mi verdadera personalidad. Pero luego también nos habla como de distintas partes que hay en nosotras, que son los managers o los apagafuegos, ¿vale? Entonces, esto que vemos aquí, que también he sacado esta imagen del libro No hay nada malo en ti, lo veo como mucho más claro de esta forma que veis aquí. Aunque esto en sesión no nos lo vamos a encontrar así de ordenadito, como os decía, todo va a estar como un poco más desordenado, más desorganizado y fragmentado. A mí me ayuda mucho visualmente para que tengamos presente cómo sucede esto en la vida, ¿no? Y es que tenemos aquí estas partes exiliadas, las heridas de apego. Aquí puedo tener la creencia de no sentirme suficiente, de no haberme sentido vista, la vergüenza, el dolor, el miedo, ¿vale? Y todas aquellas cosas que si veis aquí como esta niña le he puesto como de un color como si no le hubiera tocado mucho el sol, ¿no? De que la tenemos como encerrada creyendo que así
es cómo esas heridas se pueden superar de alguna forma, ¿no? Cómo ayudamos a cicatrizar, pues no volviendo a pensar en aquello que dolió. Cuando lo que aquí nos propone IFS es que la adulta es la encargada de cuidar esas heridas que no fueron vistas, que no fueron validadas, ¿no? Y lo hace a través de algunos estados que en IFS se hablan de 8 Cs, estados adultos que nos hablan de que estamos con energía suficiente para acompañar ese dolor, esa incomodidad y esos momentos más desagradables, ¿no? Que nos han dolido. Pues estar compasivas, estar con claridad, estar en conexión, todo eso nos ayuda a que esas heridas estén de nuevo validadas y acompañadas. Pero como eso en el pasado no ocurrió, quizá no había alguien que pudiera tener esa escucha interna para poder ofrecernos esas cualidades, hubieron partes de nosotras que aparecieron para ayudarnos a sobrellevar algunas situaciones difíciles que vivíamos, ¿no? Por ejemplo, estos directivos o managers son partes que están muy orientadas en el ámbito académico, en el ámbito laboral, son partes orientadas mucho a la prevención, ¿no? De yo voy a estar haciendo todo este trabajo para que tú no te sientas insuficiente, no sientas vergüenza, no sientas miedo. ¿Y cómo lo hago? Pues manteniéndote excelente y ocupada, ¿no? Pues partes exigentes, perfeccionistas, partes negadoras, partes complacientes, ¿no? Y si eso no lo consigo, tengo otra puerta que puedo abrir, que son estos bomberos o apagafuegos, que son partes de nosotras centradas más en una acción reactiva, que están más enfocadas a apaciguar la intensidad, a minimizarla, a anestesiar el dolor, ¿no? Que son partes que vamos a encontrarnos que nos hablan de conductas más extremas, ¿no? Estas que os hablaba como un poco más rígidas o más extremas y más autodestructivas a veces, ¿no? Pues comer en exceso, beber, la disociación, conductas que ponen un poco en riesgo como nuestra integridad, pero que lo hacemos para salvarnos de un momento vital que ahora no está existiendo, pero que no lo sabemos todavía. ¿Vale? Entonces, con esto os marco como un poquito las bases de lo que para mí es importante tener en cuenta en esta primera sesión. Algo que aprendí en la formación de IFS en el nivel 1 es que Pilar de la Torre, que fue la mentora que nos explicó todo el modelo, hablaba de esas partes cuando aparecen, sus buenas razones tienen. Lo que ocurre es que cuando nos la encontramos en sesión, y a lo mejor en una primera sesión, cuando estamos nerviosas, cuando nos importa hacer el vínculo, que esa persona se sienta a gusto con nosotras y continúe las sesiones, sentimos esas partes como que no deberían estar ahí, como que nos estorban un poco y sentimos como que pausan la intervención y que incluso la bloquean, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer para que no esté ahí esa parte? ¿Cuáles son esas partes que a lo mejor en una primera sesión nos van a desestabilizar un poquito, ¿no? Según cómo seamos nosotras a nivel interno, habrá algunas partes que nos cueste un poco más tolerar, ¿no? Y aquí, pues, en mi experiencia también, explicando el modelo, supervisando a psicólogas, algunas de las que me hablan son estas, ¿no? Cómo les inquieta encontrarse con una persona en una primera sesión que habla mucho y que casi no les deja, pues, contarles un poco el enfoque o cómo van a enfocar las sesiones o que les expliques como la manera de trabajar que tienes. O al contrario, personas que hablan poco, que tienes que ir preguntando y te responden con monosílabos, ¿no? Que tú estás mirando la hora y dices, madre mía, ¿cómo vamos a hacer esta sesión juntas, ¿no? O personas que nos explican las cosas que les están moviendo internamente desde alguna parte que a nosotras nos activa, ¿no? Desde una parte que nos hablan enfadadas, aunque no estén enfadadas con nosotras, pero nos hablan enfadadas o con el ceño fruncido, ¿no? Nos las vamos a encontrar cuando nos relatan sus experiencias. O una parte que vamos a ver en sesión que está apuntando lo que estamos diciendo y que no nos está escuchando, o que nos pide que repitamos algo que hemos dicho en esta sesión porque quería tomar notas y no le ha dado tiempo, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante que cuando veamos a estas partes, también en una primera sesión les podamos dar la bienvenida, que estas partes puedan existir y encontrar la manera de adaptarlas a la sesión, ¿no? Pues igual estás apuntando porque te da miedo olvidarte de lo que te estoy diciendo, porque te ha parecido algo muy importante o porque estás conectando con algo doloroso y te está costando como mucho esfuerzo y mucho trabajo
recordar exactamente lo que te ha parecido tan significativo como de la pregunta o de lo que te has escuchado decir en voz alta. Pues darle estas adaptaciones de, oye, ¿te preocupa olvidarte? ¿Qué te parece si yo pues te voy haciendo estas preguntas y cuando terminemos pues te hago como un resumen o incluso te lo puedo mandar escrito para que ahora pues podamos como estar un poquito pues más presentes, ¿no? Como en esta sesión. Y para mí, el tener en cuenta estas partes, yo sé que en la teoría esto quizá lo sabemos, pero en la práctica cuesta verlas como estas protecciones, ¿no? Normalmente cuando nos la encontramos en sesión es como, qué pereza ahora tener que acompañar a esta parte, o cómo me cuesta, o lo difícil que me es no responder, pues como yo respondería como Marta y no como psicóloga, ¿no? Entonces, para mí este modelo me ha dado mucha tranquilidad también para eso, ¿no? Para que somos dos terapeutas al mismo momento, que estamos tú y yo mirando tu mundo interno, ¿no? Y que yo no sé más de ti que tú misma. Probablemente hay algunas cosas que puedo darte una perspectiva diferente, que puedo darte un punto de vista que quizá no te has planteado, pero considerar en mucha admiración y estima a esas partes que te han traído hasta aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Con IFS, con un lenguaje seguro y no patologizante. Muchas de estas conductas que nos traen a terapia nos hacen sufrir o a veces nos gusta, ¿no? Podemos considerar un piropo el poder describirnos o que nos describan pues, como una persona con mucho carácter, con mucha mala leche, con mucha exigencia, con mucha mano dura, pero también nos hace como sufrir, ¿no? Entonces, para mí es importante que llevemos a la práctica esta mirada más respetuosa hacia esas maneras que hemos tenido de sobrevivir en las relaciones, ¿vale? Validando el sistema de partes y sus intentos de protección. Y vamos a conocer sus estrategias de supervivencia y, por lo tanto, ya que las vamos a conocer, también hay que honrarlas. Y esto, a medida que vayamos avanzando también en lo que os estoy explicando y en las preguntas de esta primera sesión, lo veremos. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? En una primera sesión con alguien que nos habla y nos cuenta, pues, qué le trae a terapia. Y nos dice, hola, me llamo Ana, tengo 34 años. Estoy buscando terapia porque últimamente siento que no me reconozco. Tengo una pareja que me quiere, pero me cuesta confiar. A veces me cierro, otras veces reacciono de forma exagerada y me siento ridícula. Después, este ridícula nos habla de esa vergüenza. Me gustaría entender por qué me pasa esto. Creo que tiene que ver con mi infancia. ¿Vale? Aquí podemos tener algunas nociones de lo que me ocurre, pero es verdad que tenemos que ayudarle mucho a esa persona a que pueda conectar como un circulito y otro, ¿no? Como que esto está interconectado. Porque, ¿qué le ha pasado a Ana en este caso? Que hay versiones de Ana que probablemente se han quedado atrapadas en un momento que no es el actual. ¿Vale? Dice, tengo una pareja que me quiere, pero me cuesta confiar. Si yo ahora estoy percibiendo una seguridad, ¿qué me pasa que no la estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿No? Es como tengo una persona a mi lado que es maravillosa, ¿no? Que lo sé, por lo que me veo, por lo que hace por mí, pero hay algo como aquí desconectado, ¿no? Como que me cuesta confiar y a veces me encierro y a veces hago ver que todo está bien y a veces me pregunta qué me pasa y miento y disimulo e intento que no se dé cuenta que me pasan cosas, ¿no? Porque me cuesta confiar y me cuesta explorar esa vulnerabilidad en presencia de otra persona, ¿no? Si os acordáis, esto tiene que ver con la parte de abajo, como de círculo, ¿no? No he tenido ese refugio donde sentirme a salvo y a la hora de explorar esto lo voy a notar mucho. Entonces, para mí, trabajar con su niña interior, que es una manera también como de trabajar el apego y el trauma, significa reparar esas heridas del pasado para que las conductas del presente puedan ser distintas, ¿no? Y aquí os marco, ¿no? Estas muñecas rusas que para mí simbolizan, que las tengo justamente aquí detrás, simbolizan mucho esas versiones de la persona que van a venir a sesión y que van a explicarnos una versión y que hay otras versiones por ahí que también son importantes de reconocer, aunque la persona no las esté verbalizando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto también? Desde la terapia somática. Para mí, la terapia somática tiene que ver con tener en cuenta el cuerpo. Al final, lo que nos hace el trauma realmente es alterar
todo nuestro sistema nervioso también, ¿no? Entonces, es para mí inconcebible, ¿no? Como de alguna manera que en una sesión no esté también atenta a lo que está pasando interiormente. Así la persona necesita una pausa, así la persona se está durmiendo, así la persona se está agitando, ¿no? Y a eso me voy a dar cuenta observando también como todo lo que está pasando en el cuerpo. Para mí esto que os digo aquí tiene que ver con tener en cuenta el cuerpo, aunque quizá yo no sea experta en terapia somática, que yo sé que como psicólogas nos formamos mucho, estamos aquí hoy, ¿no? Como un martes a las 7 de la tarde, intentando aprender, intentando ver otras maneras de acompañar. Va a ser importante también que tengamos como un poquito de estas nociones, ¿no? En el cuerpo. Para mí adaptar la sesión, ¿esto qué significa? Significa, por ejemplo, pues que yo estoy aquí hoy con una mantita, ¿no? Pues ahora ya me están subiendo como los coloretes y probablemente pues ya he hecho el efecto que necesitaba, pero adaptar la sesión también es que si hay una persona que nos verbaliza que, hoy me ha costado mucho conectarme o no sabía si podía hacer la sesión o tengo algún dolor, pues no sé, relacionado con la menstruación, con la digestión, algo que me impide como estar como recta en la silla, ¿no? Pues poder adaptar la sesión con lo que el cuerpo te pida, ¿no? Y nunca mejor dicho, y poder hacer una propuesta de, oye, ¿te parece si hacemos la sesión y que si la estamos haciendo online, ¿no? Porque yo sé que en el centro presencial esto se tiene en cuenta porque tenemos como elementos pues más molliditos que nos ayudan como a sentirnos más seguras, pero en el online tenemos que proponer, tenemos que hacer esa propuesta y decir, oye, ¿te parece si hacemos la sesión y vas a buscar una mantita? O hacemos la sesión si quieres desde un espacio donde te sientas más cómoda, quizá desde el sofá, quizá desde la cama, desde algún lugar que no te vayan a interrumpir, pero que a ti te ayude como a sentir un poco como tu cuerpo en seguridad. Luego dar espacio a necesidad de movimiento también, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hemos empezado esta sesión y no os he avisado de si vamos a hacer pausas, si no, si os podéis levantar, si no, vosotros en este caso pues podéis apagar la cámara y me podéis ir como llevando en el portátil, pero la idea es también que en una sesión podamos como hablar de estas normas implícitas, ¿no? De, oye, pues si hay algún momento alguna necesidad que tengamos que atender, me interrumpes. De, oye Marta, es que me estoy distrayendo de lo que estás diciendo porque es que necesito ir al baño. Vale, pues adaptar esto, ¿no? Como que el cuerpo no tenga la sensación de que está aguantando, que está sosteniendo, ¿no? Sino que es un espacio donde también podemos aflojar, liberar, ¿no? Y es un espacio que también ahora una necesidad que tengo es de beber un poquito de agua. Y en esta parte, ¿no? De permitir interrupciones por necesidad, de decir, vale, mi cuerpo, ¿no? Pues he empezado la sesión, estoy nerviosa, quiero concentrar todo lo que os he dicho para que sea una sesión útil, para que os aporte, explicarlo de una manera clara, que os llegue, que os haga reflexionar, que os haga pensar. Y a la vez es como, vale, me tengo que acordar, ¿no? De que si esta parte de mí como más preocupada por lo que estáis recibiendo vosotros, que no se olvide de que yo tengo unas necesidades a atender, ¿no? De hacer alguna pausa, de beber agua, ¿no? Entonces, esto para mí es muy importante también tenerlo en cuenta en la sesión. Y muchas veces nosotras vamos a hacer como ese reflejo, ¿no? De decir, mira, pues hoy tengo una mantita, o hoy me he puesto como el agua, o a veces sobre todo cuando es temporada así como de resfriados, a lo mejor como de encadenar pues muchas horas hablando, es como, mira, pues me vas a dar un caramelito porque tengo ya la garganta pues un poco fastidiada y así pues nos vemos en sesión y tengo estas condiciones, pero te las explico pues para que sepas un poco de cómo nos estamos relacionando hoy desde esa autenticidad. Al final para eso, para atender al cuerpo, invitar a respirar también y tomar un momento, ¿no? Hay muchas veces que en esta primera sesión yo les hago como un poco una promesa, ¿no? De intentaré que en esta primera sesión te vayas lo más calmada y serena posible o lo más parecido a como hayas llegado, ¿no? Y eso cómo lo voy a hacer, pues lo voy a intentar de que no vamos a entrar en profundidad en muchos de los aspectos de los que vamos a hablar, que no te voy a hacer preguntas demasiado profundas o que si las hago, tú me puedes decir
esto no lo quiero responder, o esto lo quiero ver más adelante con la persona con la que vaya a hacer terapia, o esto será importante pero no quiero hablarlo hoy. Y eso también irlo chequeando con el cuerpo, ¿no? Igual que les digo esto al inicio, cuando se van, oye, ¿cómo te vas? ¿Cómo te quedas? ¿No? A mí me importa, yo no te voy a ver cuando se acaba la sesión, pero me importa que te hayas quedado en ese estado que de alguna manera me he comprometido a ofrecerte, ¿no? A decir, vale, pues me voy con esa claridad o me voy con esa tranquilidad o me voy, bueno, pues un poco removida, pero el hecho de decírtelo ya como que hay algo en la experiencia que cambia, que no es que termino la sesión y me quedo con eso a solas de nuevo, sino que antes de terminar la sesión lo hemos compartido y mi cuerpo ya ha podido tener la experiencia de que esa ansiedad que estaba sintiendo o esa angustia o esa vergüenza, alguien más ha estado con eso, alguien más lo ha visto, alguien más lo ha nombrado y alguien más desde la primera sesión ya lo ha empezado a reparar, ¿vale? Entonces, ¿por qué os he contado todo este rollo, ¿no? Que para mí es importante tener esta mirada, sobre todo para basarnos en esas preguntas después, que tengan un sentido. Yo creo que cuando empecé a trabajar, pues a lo mejor busqué en Google, ¿no? Pues anamnesis clínica. Y empecé como ahí a hacer las preguntas o lo que me dijeron en ese momento en prácticas, pero no entendía el sentido de por qué preguntaba eso, o no entendía como la trascendencia de las respuestas que me podían ofrecer, ¿no? Y entonces era lo que yo hoy quería que sintierais también. Porque cuando recibimos esa información en una primera sesión de terapia, las personas no nos van a venir hablando como con claridad, con conexión, con una narrativa impoluta de lo que les ocurre. Nos van a venir, quizá, probablemente es verdad que a día de hoy nos van a venir con ciertas opciones, ¿no? Pues con los libros, con las redes sociales, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con infancia. Yo soy una persona que tiene tendencia a este tipo de apego. O me doy cuenta que mi madre, con el trato que nos ha dado, pues ha generado en mí una herida que... Pero la mayoría de las veces no nos van como a explicar esto, sino que vamos a ver esas señales visibles, ¿no? Como de la huella del trauma y del impacto de esas situaciones y esos eventos que han vivido en la infancia, lo vamos a ver en terapia expresándolo por el cuerpo, ¿no? Pues vamos a ver pues una persona pues con esa parte hipervigilante o con una parte que se apaga, que se disocia o con una parte que le cuesta retener o que tiene poca memoria o que no tiene recuerdos, ¿no? Con una persona que está pues visiblemente abrumada, ¿no? Y por eso para mí es tan importante trabajar como con todos los niveles, ¿no? A nivel cognitivo y a nivel corporal, para que podamos ir integrando todo esto mientras hacemos esas preguntas, porque quizá la persona no habrá relacionado nunca que después, pues de, no sé, pues de hacer como una jornada laboral muy larga, tiene mucha migraña, ¿no? Es como que tiene los síntomas de alguna manera como repartidos, pero no hay una construcción que le dé sentido a lo que ha vivido ni a lo que está viviendo. ¿Qué es esa construcción de lo que le va a dar sentido? Pues tampoco necesitamos que sea perfecta. No sabemos si es eso, ¿no? Que, como que muchas personas van a buscar cuál es la razón exacta, pero al final nos trae aquí pues muchas situaciones diferentes y también pues muchas situaciones diferentes le dan sentido a lo que hemos vivido. Entonces, no necesitamos un relato correcto y perfecto, pero sí unas nociones de lo que nos trae aquí, ¿no? Entonces, para mí, esta parte de la terapia somática, de tener en cuenta el cuerpo, ¿cómo lo voy a ver aplicado en esas preguntas de la primera sesión, en ese primer contacto y en ese primer encuentro con la persona que quiere empezar terapia? Voy a ver a alguien que me dice, ay, se me ha ido lo que te estaba diciendo. ¿Qué era? Puede ser casualidad, puede ser coincidencia, pero bueno, nosotras ya como que mentalmente apuntamos, ¿no? Si hay pues alguna parte pues que necesita como retirarse de lo que estabais hablando, ¿no? O no sé qué siento físicamente, ¿no? Cuando esto lo pregunto más explícitamente de, oye, con esto que me has dicho, digo, que parece que a lo mejor no me estás contando nada, pero me has respondido a muchas preguntas, pues como muy profundas o muy íntimas, ¿cómo te notas, no? Y siempre como que hago este gesto para que lo ubiquen también ahí en el cuerpo y es como, pues no siento nada, pues no sé qué decirte, ¿no? Como que les cuesta identificar qué está ocurriendo internamente.
O luego quizá no nos lo van a decir, como es el caso, pero nosotras vamos a ver como esos cambios y esas reacciones. Ay, pues estoy mordiéndome las uñas, o yo ahora, mira, te estoy moviendo la pierna y la pierna no me la veis, pero veis que se está moviendo mi asiento, ¿no? Como que algo percibís. Y luego personas que a lo mejor bostezan, como que les entra sueño. También nosotras ahí no sabemos bien como la intención como de esa conducta o de esa parte protectora. Entonces, también vamos a preguntarle muchas veces, ¿no? De, oye, ¿y que estás cansada hoy? ¿O esto que estamos hablando? ¿Te está entrando sueño? ¿O estás bien? ¿No? Como para ir ajustando el ritmo de lo que la persona necesita para que ese círculo de seguridad que veíamos antes siga siendo seguro para explorar todo aquello que vamos a necesitar explorar en terapia. Y luego para mí, en la terapia somática, hay algo que me gusta mucho para organizar la intervención, que es ver si hacemos una intervención de abajo arriba o de arriba abajo, ¿no? Imaginaos esta persona que decíamos que actúa desde esa primera sesión como una parte que no habla mucho, que se bloquea, que es como, ay, no sé qué decirte, es que me bloqueo, ayúdame, no sé, hazme tú como las preguntas porque yo no sé qué decirte, ¿no? Que al final si es una persona como que no está sintiendo en ese momento, que no lo sabe, no sabe responder, tampoco le va a ayudar a pensar y que se tome un momento. Entonces le tenemos que ayudar a que baje al cuerpo, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es como llevarla arriba, llevarla hacia la mente cuando en realidad está bloqueada, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Ayudando al cuerpo a sentir seguridad, ¿no? Entonces, oye, pues este bloqueo del que me hablas a la hora de hablar, como lo notas en alguna parte del cuerpo, ay, sí, pues estoy como mal colocada aquí, o me voy a mover un poco, o le hacemos nosotros la propuesta de, oye, pues si notas el bloqueo, sientes alguna mejora si te mueves, si cambias de postura, pues a lo mejor te estabas tensionando como de tener frío, no lo sé, pero lo vamos como explorando, ¿no? Entonces, esto un poquito más en detalle, esto de arriba abajo, de abajo arriba, quizá esto no sería como en una primera sesión, pero ya le podemos hacer esta devolución para que veáis como lo importante que es también tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí, desde una parte de arriba abajo. Dice, noto que al hablar de ese momento con tu madre, con algo que nos ha contado aquí un supuesto, tu cuerpo se tensa un poco. Antes de seguir, antes de continuar, vamos a ver si podemos ayudarte, si puedo ayudarte como a notarte más presente. Digo, puedes notar tus pies apoyados en el suelo y desde aquí, si podemos preguntarle a esa parte de ti que se siente tensa, ¿qué necesita ahora? Tal vez protección o simplemente que tú mires a esa parte con amabilidad. Aquí ayudamos a regular el sistema nervioso y a establecer la seguridad antes de explorar cognitivamente la historia o el significado. Y la otra parte, ¿no? Cuando hablas de ese momento con tu madre, parece que surge un pensamiento fuerte. Si no soy perfecto, no merezco afecto. Podríamos detenernos ahí un momento y explorar de dónde crees que viene esa creencia o qué parte de ti la sostiene con fuerza. Aquí se estoy llevando a la persona como arriba, ¿no? Como a intentar conectar estas sensaciones con las creencias. Mientras piensas en esa parte que teme decepcionar, ¿qué notas que pasa en tu cuerpo ahora mismo? ¿Hay alguna sensación o tensión asociada? Aquí partimos de la narrativa mental y luego descendemos al cuerpo para conectar lo que se piensa con lo que se siente, que como os decía muchas veces, no está hecha esa relación. Entonces, cuando yo antes me he presentado y os he dicho que trabajo desde una perspectiva integradora, para mí integradora no solo es integrar escuelas, corrientes y desde ahí herramientas terapéuticas que me ayuden en según qué momento determinado de la intervención, sino también integrar y hacer estos puentes con lo que ha ocurrido en el pasado y lo que está ocurriendo en el presente, o cómo trabajando el presente puedo reparar algo de lo que ocurrió en el pasado. ¿Vale? Y luego también integramos estas intervenciones de arriba a abajo o de abajo a arriba para ir interiorizando e ir poniendo como en todos los niveles esa sensación de seguridad. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿no? Ya nos vamos como adentrando un poquito hacia estas preguntas. Os he puesto solicitudes que me han llegado pues a través de la web, que son reales, para que veáis
como lo poco que me dicen y por qué es tan importante hacer estas preguntas que luego vamos a ver, ¿vale? Ya no me voy como a demorar mucho como a explicarlas, pero sí que es cierto como que os quería poner estos ejemplos para que lo podamos reflexionar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, después de mucho tiempo intentando definir qué había pasado a lo largo de mi vida y ordenarlo, creo que Marta podría ayudarme, ya que a raíz de leer sus libros he visto coherencia en muchas circunstancias. Estoy convencida de que es la pieza que falta para que todo cobre sentido y pueda avanzar. ¿Vale? Algo ha leído en el libro, pero no sé bien qué necesita. Otro cuerpo de mensaje por aquí. Dice, no tuve una infancia bonita. Mi madre es alcohólica desde que recuerdo, mi padre nos abandonó de pequeños y llevo un tiempo muy raro. No sé, como que no estoy al 100% feliz. Y la verdad no me falta de nada. Y creo que ha llegado el momento de sacar de mi interior a la niña que fui, a ver si este es el problema de mi tristeza, ¿no? Es como, algo he oído, pero no sé si es esto lo que necesito. Y a mí algo me cuenta de su historia, pero tampoco sé qué necesita. Otra persona dice, crecí en una familia con adicciones y problemas emocionales. Aunque hago todo lo posible por estar bien, a veces tengo pensamientos y emociones que no sé cómo gestionar. Me gustaría aprender a manejar lo que siento para poder actuar desde el bienestar, sin miedo y sin hacer daño a nadie. Al leerte me sentí identificada y quería saber si podrías ayudarme. Así como hace tiempo que llevo queriendo y necesitando hacer terapia. Mi pasado, sobre todo mi infancia, me ha repercutido en acciones, comportamientos, sentimientos actuales que me gustaría entender y cambiar para que no se sigan viendo afectados en mi presente y sobre todo en mi futuro. Necesito sanar muchas cosas para poder estar en paz. ¿Vale? Es como, hay como una declaración de intenciones, pero de nuevo no tengo información de lo que esa persona necesita, ni si yo soy la persona indicada para acompañarla. Y luego este último, ¿no? Que dice, hace tiempo que siento mucho vacío y me gustaría hacer terapia contigo. Vale, me dices lo que estás sintiendo y no necesitas saber más porque no es trabajo, pero el mío es averiguar qué más hay detrás de ese vacío, qué hay detrás de estas primeras solicitudes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues con estas preguntas que ahora os voy a decir. Y estas son preguntas reales que cuando las personas empiezan terapia y hacen una sesión informativa conmigo, yo les hago estas preguntas para conocerlas y saber si yo puedo acompañarlas, si no soy la persona indicada, a poder derivarla, incluso si no conozco a nadie como en mi entorno cercano, poder hacer una derivación externa, porque al final, para mí, en cuanto a seguridad, y esto es algo que les comunico también, es importante que sepan que lo más importante va a ser atender su demanda, sea aquí o sea afuera, pero que la voy a acompañar a que encontremos la ayuda que necesita, ¿vale? Entonces, cuando estamos como en esta sesión, de nuevo, ¿no? Pues le invito un poco a tomarse un momento, le digo, mira, vamos a hacer una sesión de valoración que va a durar 50 minutos, 50 minutos en los que tú y yo vamos a estar aquí. Digo, es verdad que te voy a hacer muchas preguntas y que va a ser como un poco interrogatorio y que va a ser como esta sesión distinta a lo que luego nuestra terapia va a poder ser. Pero sí que te animo como a que también esto sea una conversación y que cualquier cosa que necesites compartirme, pues lo vayamos como viendo entre las dos. Y aquí lo que os decía antes, ¿no? De intentar el que te vayas lo más calmada y en calma y serena posible. Y lo voy a hacer pues pasando por encima de muchos aspectos, algunos más íntimos, algunos que tocan y pueden remover, pero la idea es que yo no necesito hoy conocer detalles ni profundidad, sino hacerme una idea un poquito más profunda de lo que me has podido contar pues, en tu solicitud, de cómo puedo ayudarte. Entonces aquí le pregunto, ¿qué aspectos son para ti los más urgentes a trabajar en terapia? ¿Vale? Pues saber objetivos. ¿Qué cambios significativos has vivido en los últimos 6 meses y en el último año? Aquí ya vamos a integrar como otros tiempos, porque conoceremos a personas que empiezan terapia cuando en realidad todo está bien. Es como, yo no sé por qué, si ahora estoy en una etapa tranquila, ¿cómo es que ahora empiezo como a tener estos pensamientos o empiezo a sentir esta ansiedad o empiezo a notarme como más decaída cuando ahora ya estaba más tranquila, cuando ahora todo funciona? Le pregunto con quién vive en su casa y si su casa es un lugar seguro.
Aquí como que le pregunto dos cosas. Le pregunto tanto internamente, ¿no? Como con las personas con las que convive, qué tal la convivencia, si tiene su espacio, si se siente ella con las personas con las que convive, pues también externamente. Estoy en un sitio que estoy a gusto, estoy pensando en mudarme, llevo tiempo queriéndome mudar, pero no puedo, ¿no? Como cosas que me ayudan a conocer su contexto. Y aquí también le voy como integrando de alguna manera que, aunque vamos a trabajar en lo que ella trae y lo que necesita, hay muchas situaciones que están pudiendo afectarle que quizá pues no pensamos como de primeras, ¿no? Le voy a preguntar si está trabajando en este momento y si es así, pues a qué se dedica y si eso es una fuente de estrés para ella o si se siente satisfecha laboralmente, ¿no? Aquí estoy como conociendo un poco el terreno y le pregunto que cómo se define a día de hoy. Y aquí ya la llevo como un poquito como a esa integración pasado-presente. Y de niña, ¿cómo te describen? Claro, para mí es importante que aquí si me dicen, no, pues de niña era una niña muy madura para mi edad y siempre pues en comparación con mi hermano, pues yo siempre he sido la buena estudiante, la que ha hecho las cosas bien. Y ahora, a día de hoy, ¿cómo te definen o cómo te definen las personas que están pues más cerca de ti, que sientes que más te conocen? Si hay como todavía pues esa descripción o si hay algo que, bueno, puede estar como contrario, ¿no? Por saber un poquito cómo está también con mi IFS y con lo que os hablaba como de las partes, si es una persona como más mezclada con alguna parte o que es consciente como de esas conductas o comportamientos. ¿Vale? Entonces, como aquí es una pregunta que muchas veces pues, puede traer más situaciones desagradables en la primera sesión, aquí le digo como que no tenemos como que tener ningún orden, sino que yo le digo, mira, antes de preguntarte yo directamente por algunas situaciones familiares, te hago esta pregunta y le digo, ¿qué puedes decirme de tu familia más cercana para que yo me haga una idea de cómo son sin conocerlos? ¿No? Y luego ya le pregunto, ¿qué es lo que te llama la atención del enfoque? ¿No? Si estás aquí porque has buscado como un enfoque de trauma y apego, si has hecho terapia antes, o de nosotras para acompañarte, ¿no? Porque intento averiguar si hay alguien como que le ha recomendado, para que también puedan hacer como un proceso de alguna manera independiente, ¿no? De que si yo estoy muy a gusto con mi psicóloga y te recomiendo a ti que vengas con ella y de repente me dices, ay, pues sí que me está gustando mucho, de repente hemos hecho, yo qué sé, pues una línea de vida. Y tú dirás, hola, pues esto yo no lo he hecho con ella. Que eso pueda alterar como mi proceso, entonces poder conocer esta información. Luego pregunto qué espacios tienes para ti. Si tienes para ti algún espacio que para mí no es tan importante que tengas el martes y el jueves pilates a las 11, que no sea como algo fijo y rígido, sino que aunque ahora no lo estés haciendo, si tú sabes cuáles son las cosas que te gusta hacer cuando tienes tiempo libre, pues sí, pues me gusta mucho leer o salir a pasear con una amiga o desayunar en un sitio acompañada al que voy, o si a veces, pues como le pasa a algunas personas, que es como, pues no sé bien lo que me gusta, pues pruebo de aquí y de allá, pero como que no siento que tenga o muchas aficiones o aficiones muy importantes o muy interesantes. Bueno, saber cómo qué relación tiene también con esas actividades que le gustan y cómo las juzga o cómo las valora, ¿no? Y luego aquí les digo, ¿reconoces en ti algún recurso para calmarte? Y aquí les hago con un inciso. Digo, aquí me interesa que además de los que te pongo aquí, como de respirar, pasear, llamar a alguien, también quiero saber aquellos que habitualmente podemos hacer, pero que juzgamos como que no deberíamos hacer, ¿no? Por ejemplo, mira, acabo de salir de trabajar un día muy agobiada y lo que he hecho es fumar. Y ya sé que no está bien, ¿no? O lo que he hecho es cancelar un plan. Y sé que no está bien aislarme, pero no quería ver a nadie. O lo que he hecho es modo avión y he puesto, yo qué sé, pues para ver una serie y he desconectado hasta el día siguiente, ¿no? Es como, ¿cuáles son las cosas que aunque quizás socialmente no estén bien vistas, a ti te ayudan a atravesar y a sobrellevar un mal día, un mal momento, o que te ayudan a hacer como un poco como ese cambio, ¿no? Como ese clic. Entonces, claro, esto ya a la persona le da como mucha seguridad, decir, vale, le está interesando todo esto que yo hago y no lo está juzgando. Esto de decirme si no es un cambio radical de la primera sesión, de decir, bueno, pues estas conductas tenemos que dejar de hacerlas porque a lo mejor procrastinar pues no está bien, porque sino decir, bueno, vamos a ver qué hay detrás de esto, ¿no?
Luego le pregunto si ha hecho terapia anteriormente y si ha hecho, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no. Y aquí recuerdo como esa palabra clave del inicio de esperanza. Quizá haya hecho terapia antes, quizá haya hecho terapia con un enfoque de apego y trauma, pero quizá a lo mejor no era mi momento, o quizá a lo mejor no acabé de conectar con la persona, o quizá pues tuve que dejarlo por una situación económica y tuve que priorizar otros aspectos, pero conocer un poco cómo ha sido también la relación terapéutica, porque cuando hablamos de relaciones y de heridas en los vínculos y la huella que esas relaciones y vínculos nos han dejado, también están anteriores relaciones terapéuticas, si han sido satisfactorias y en mi narrativa pues volví a terapia y he vuelto a terapia porque realmente me ayudó mucho y ahora quería pues tratar esto, o mira, no me fue bien, pero ya llevo mucho tiempo sosteniendo el no volver y ahora vuelvo a estar aquí. Eso también va a ser muy importante para conocer pues qué partes están ahí y cuánta seguridad hay también cuando empezamos. Luego le pregunto, ¿cuál crees que sería un motivo para dejar la terapia antes de finalizar el proceso? Y aquí le hago como un poco de humor, ¿no? Con lo que decíamos como del playfulness. Digo, sé que estamos en la primera sesión, digo, no me quiero poner en esa tesitura, pero quiero saber qué es un poco lo que puede ocurrirte, ¿no? También, por ejemplo, si, pues mira, es que soy una persona que a lo mejor si hay cosas que no me están encajando, me va a costar mucho decirlo, ¿no? O si ha pasado algo como en terapias anteriores, el poder de alguna manera tener nosotras esta información para saber cómo ayudarle a ella a activar como un poco ese estado adulto, ¿no? De si yo sé que puede tener una parte complaciente a la que le cuesta realmente sernos honestas, sernos auténticas y poder decir, oye Marta, el ejercicio que me mandaste el otro día, no sé, me costó conectar o me ha costado entender cuál era la intención, pues que no tenga dificultad y que nosotras podamos saberlo y podamos preguntarle, oye, de verdad, ¿cómo te ha ido? Si no te ha ido bien, me lo puedes decir porque me gustará saber cómo buscar la manera, ¿no? Luego también lo mismo que os decía antes, alguien que conozcas hace terapia aquí, conoces a alguna psicóloga de la plataforma, y luego también les pregunto si tienen algún malestar con el cuerpo y la comida. Yo no sé si esto, si os pasa cuando trabajáis, pero hay ciertas preguntas como que da miedo responderlas porque como confirmarán pues cierta demanda que en realidad tengo, ¿no? Pero que hay alguna parte de mí que está queriendo pues como ocultarlo de alguna manera o que está en conflicto con eso o que no le quiere dar mucha bola a esto, que no quiere que su terapia esté enfocada en esto. Y aquí como que las tranquilizo un poco, si es el caso, ¿no? Y le digo, mira, al final también, siendo mujeres, es raro que me digáis que hay un 100% de buena relación con el cuerpo y la comida, pero es saber si es algo como que puede condicionar pues como tu día a día, ¿no? Decir, vale, pues tengo este pensamiento, pues hoy no me veo muy bien, pues, pero si hago alguna acción que altera un poco mi rutina, si al final pues cancelo el plan porque no me gusta cómo me he visto, o si había sacado del congelador algo para cenar, pero como he tenido un día, no sé qué, al final, pues lo he alterado y no como. Y bueno, como entender un poquito la intensidad, ¿no? Como esa relación. Luego aquí también les pregunto, y luego os voy a explicar el por qué lo hago también así como explícito, ¿no? Y para mí forma parte también de la seguridad, aunque no lo parezca. Le pregunto si ha sufrido situaciones de abuso o maltrato en alguna relación o si ha tenido la sospecha. Y dejo ahí la parte abierta, ¿no? De decir, bueno, te dejo aquí un poco la puerta abierta para, no lo sé, pero es algo que quiero explorar. ¿Por qué digo que quiero explorar? Porque a mí me ayudará a tomar la decisión si yo soy la persona adecuada para poder acompañar esta demanda o no. Así como este aspecto de, ¿has sufrido situaciones de agresión física o violencia sexual o has tenido la sospecha? Pues para saber si hay alguna situación que es importante conocer y por qué lo hago en una primera sesión. Porque me dará mucha pena que si ha coincidido en momento, en enfoque, en persona, en economía y está haciendo terapia y le está viniendo bien, que esto pasa con la seguridad y con la confianza que ganamos más adelante, pues que en una sesión de repente me diga, pues Marta, te quiero hablar de algo que hasta ahora no te he contado y quizá entramos en detalle, pero que me lo diga como por primera vez que le ha pasado algo así. Claro, entonces todo esto como que nos precipita a una ruptura de un vínculo que estaba siendo seguro porque yo hay una información que no tenía previamente y si la hubiera tenido previamente
probablemente hubiera podido continuar toda esta intervención, ¿vale? Luego, ¿qué tipo de situaciones problemáticas, si es que las hay, también dejo ahí como la puerta abierta, se repiten en tus relaciones actuales? Y aquí le pongo como un par de ejemplos. Oye, pues lo que más me suele molestar o lo que más me hace sufrir las relaciones o lo que más me molesta es que me cuesta poner límites, que digo que sí cuando quiero decir que no, o que me voy callando las cosas hasta que hay un día que no puedo más y que exploto, o que siento que las personas de mi alrededor tienen como mucha conexión y yo estoy ahí como que no acabo de tener ninguna conexión como íntima o profunda con nadie. Pues saber un poco qué es lo que le está ocurriendo en sus relaciones y así también anticipar pues algunas fallas en la parte del círculo de seguridad y anticipar también pues algunas dificultades pues adquiridas en el apego, ¿no? Algunas necesidades que no han sido adquiridas ni cubiertas. Luego preguntarle si tiene apoyo en su entorno y qué es lo que valora de esas personas para entender si puede sentirse segura, si conoce esa seguridad en otros vínculos o si sería la primera vez esta relación terapéutica la que le puede promover esa seguridad en una relación o si antes ya la ha podido vivir. Cuando algo te preocupa, ¿hay algo que haces o alguien que te ayuda a sentir que puedes manejarlo? También de nuevo, ¿no? Como para explorar partes, círculo de seguridad e ir viendo cómo se ha construido como toda esa historia y por qué hoy llega aquí con nosotras. Y también lo mismo, si miras atrás, hay momentos en los que sentiste que te apoyaste a ti misma con éxito. Aquí también nos va como a dar mucha información porque seguramente aquí nos hable como de partes que esa persona valora. Pues a lo mejor le gusta ser una persona exigente y perfeccionista y trabajadora y responsable, ¿no? Como estas niñas más maduras para su edad son partes que traen mucho como a terapia y las traen como algo también positivo y tampoco es negativo en ese sentido, ¿no? Pero vamos a entender el apego de alguna manera que pueden tener a esas partes y cómo de fusionadas puedo estar con ellas, porque es que gracias a esa exigencia yo soy quien soy hoy. O gracias a ese perfeccionismo siento que las cosas me han ido bien y que si no controlo y que si no soy perfeccionista y que si no soy exigente, las cosas no me van a salir bien, ¿no? Y ver un poco los miedos que hay debajo de eso. Luego también le pregunto si tiene pensamientos de muerte actualmente, si ha tenido alguna situación donde se haya podido autolesionar o pensar en dejar de vivir. Y aquí les pregunto y les explico el cómo concebimos nosotras esto, ¿no? Pues a veces cuando estamos viviendo situaciones que nos abruman y que nos superan, nos parece una salida y es importante que podamos conocer esas partes como están a día de hoy, ¿no? Y eso son como partes también como que generan vergüenza, que generan miedo, lo que os decía antes, ¿no? A ver si te voy a responder esta pregunta y te vas a hacer una idea de mí. Entonces, preguntas así como que me gusta explicar el por qué las hago. Y sobre todo cuando estoy haciendo estas, ¿no? Y las agresiones y el maltrato, también les digo, ahora te voy a hacer algunas preguntas, como las pongo juntas, les digo estas 5 preguntas más específicas para determinar si podemos acompañarte y si es así, pues quién es la persona más adecuada. Y luego como que rebajo un poquito la tensión y digo, vale, ya he terminado. Estas eran todas las preguntas incómodas de hoy y ahora pues te hago como otras para seguir indagando y seguir explorando contigo lo que necesitas, ¿vale? Y aquí voy un poco al cuerpo y le pregunto, ¿qué sensaciones tienes con más frecuencia? Al final todos vamos a sufrir en algún momento determinado, pues dolor de cabeza, molestias digestivas, pero saber si hay algo como que se repite con frecuencia, si hay algo que forma parte de mi día a día. También saber si tomas algún tipo de medicación, suplementación o alternativa, ya sea química o natural, porque aquí nos vamos a encontrar con muchas personas que aquí me pasan como dos cosas. Hay personas como que tienen recursos naturales como que les son muy beneficiosos, pues tipo los aceites esenciales, ¿no? Y como que les dan un poco de miedo decírmelo, de decir, no me lo vayas a quitar, que esto para mí es un recurso que me viene muy bien, pero también pues vamos a descubrir pues qué niveles a lo mejor tienen de ansiedad, que no nos están diciendo, pero nos dicen que cada noche, y no por un ritual, sino buscando una sensación o buscando una mejora, pues cada noche me tomo una infusión de esto, de esto, de esto. O lo que hago normalmente, ¿no? Con esta suplementación es que me tomo melatonina para dormir porque sufro mucho de insomnio. Y a veces haciendo preguntas así, pues descubrimos que hay algunas situaciones que les están preocupando y que si no las preguntamos,
pues no parecen importantes porque forman parte de su rutina y de su día a día. Luego también, pues para detectar un poco bomberos, ¿no? De estos que nos ayudan a permanecer pues distraídas y un poco atenuando el malestar y que nos alejan un poco de las sensaciones desagradables, ¿no? Pues saber si tomas café, alcohol, si fumas. Luego también les pregunto, ya pues para más lo mismo, ¿no? Como determinar un poquito la especialidad perinatal, si estás atravesando alguna etapa o dificultad relacionada con la paternidad o maternidad, ya sea la búsqueda, el posparto, crianza, infertilidad, lo que pueda surgir como en toda esta gama como de acompañar. Y luego ya, para terminar, le digo, imagina que después de que termines el proceso de terapia, te pregunto qué has conseguido resolver, qué me dirás, ¿no? Y aquí también a veces les propongo, oye, si pudiéramos titular este momento actual que estás atravesando como si fuera un título de una película, ¿cuál sería? Para que esto de aquí a un tiempo lo miremos y veamos cómo se hay algunos cambios. Y también para esto, ¿no? Para estas expectativas de proceso. ¿Qué me gustará decirte? Yo creo que la respuesta top es la de quiero que me ayudes, ¿no? A que las cosas no me afecten tanto. Entonces, bueno, pues ahí ya vemos cómo vamos ajustando un poco esa expectativa y cómo vamos incluyendo estas demandas y estas cosas que son importantes para la persona a trabajar en sesión, pues dentro de los objetivos de terapia, ¿no? Entonces, con esto, lo que os decía como de elementos de seguridad, ¿no? Que lo había puesto así de una manera como más teórica y más poética, pero tenía que ver mucho con estas habilidades que tenemos como terapeutas, como estas habilidades que podemos tener o estas que podemos entrenar de alguna manera, ¿no? Para decir, vale, me tengo que recordar que esto es importante para que la persona se sienta segura conmigo, ¿no? Y le explico lo que vamos a hacer, así como os decía como la enfermera, pues en la analítica de sangre, ¿no? Y estas normas implícitas. Me puedo levantar, no me puedo levantar, me van a traer un paquete, lo puedo recoger, tengo que estar recta y bien sentada en la sesión, no lo puedo estar. Bueno, como poder explicar lo que puede surgir, tanto para marcar las bases en esta primera sesión de lo que será nuestra terapia, como también más adelante, pues irla recuperando y ver si hay alguna que hay dificultad, pues para asumir, para aceptar o para cumplir en ese aspecto, ¿no? Luego la transparencia sobre las notas y el registro de la información, ¿no? Y muchas veces cuando las estoy escuchando les digo, mira, pues tengo un documento compartido aquí donde me verás que estoy anotando todo en el ordenador, digo que si lo hago a papel, digo que a mí me gusta todavía hacer cosas a papel, si lo hago a papel, solo me verás la cabeza y siento como que no te puedo mirar a los ojos, ¿no? Entonces te lo explico un poco para que sepas que son estas cosas que os decía antes, que me da igual, ¿no? Como, si esto es una tontería explicarlo. Sí, pero si veo que alguien durante toda la sesión a ratos me mira, a ratos hay una parte de mí como que ahí piensa, joder, no se está enterando de nada de lo que le estoy contando. O que estoy esperando hablar hasta que me mire, ¿no? Entonces, bueno, siento que son cosas como que tenemos que recordar y que forman parte como de ese encuentro primero, ¿no? Luego la contención y los límites sobre el contenido, los detalles y las devoluciones, ¿no? De, mira, pues en esta primera sesión te das cuenta de que cuando te voy, o sea, cuando te voy escuchando y las respuestas, a lo mejor las anoto y no entro como a interpretar lo que me dices o a devolverte, quizá mínimamente sí que le digo algo, ¿no? Pero como que no será la tónica habitual como esta primera sesión de recogida de información. Pero me parece importante decirlo para que sepa que todo lo que me está diciendo me parece importante, pero que no me estoy deteniendo porque al final es una sesión de recogida y que quiero que se vaya tranquila y que no es una sesión que tengamos el tiempo necesario ni los recursos para ponernos a explorar lo que necesita. Y para hacerlo como mal y pronto, pues prefiero como no hacerlo y decir, vale, pues me lo apunto esto que me dices, vale, pues lo miraremos más adelante, vale, pues dime si lo he entendido bien. Y lo voy comprobando, pero me centro mucho en el contenido, como en no ampliarlo, por así decirlo, solo clarificarlo en todo caso. Aquí os he puesto como un asterisco que me ha parecido importante por si también trabajáis online, que es donde más puede haber interrupciones. No sé si a mí me ha pasado como en primeras sesiones de que quizá llegue, pues no sé, en este caso era el marido, ¿vale? Pues el marido, los hijos, tenían interrupciones y en este caso del marido, pues había como una situación como más incómoda porque la persona que estaba conmigo en sesión le decía, era una primera sesión y os digo, no nos conocíamos, pero para mí ya era como sentar las bases de
qué tipo de espacio te puedo ofrecer aquí conmigo. Entonces, estábamos haciendo la sesión y le interrumpe, abre la puerta, yo no veo, pero como que escucha a la persona. Y dice, ay, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Ah, no, déjame un momentito que estoy con la psicóloga, ya te dije, ay, es que no encuentro, no sé qué, es que no me la has puesto, tal. Claro, es un momento como muy incómodo donde ella sabe que yo estoy viéndolo, yo estoy escuchando, y son estos conflictos que es como, uff, qué incómodo, vamos a pasar como un tupido velo de lo que ha pasado, pero en realidad para mí aquí era importante como trasladar lo que os decía de qué tipo de espacio te puedo ofrecer, ¿no? Y digo, y daba la casualidad que es algo como que me había dicho, ¿no? De estoy confusa con si a veces soy como sensible con las cosas que me ocurren, si soy como muy mía de mis espacios y de mi intimidad y tal, o si es que a veces soy como un poco quisquillosa porque en realidad, ¿no? Entonces le dije, oye, pues esto me hago una idea de lo que me contabas antes, ¿no? Como que es verdad que entiendo ahora la sensación de, jolín, si tengo un momento para mí, siento como que el mundo se termina, ¿no? Porque me ha llevado como también esa sensación, que puede ser como a veces, en lo que os decía, estas finas líneas de, oye, esta pregunta, ¿no? O esta intromisión, o este hablar de ello, pero al final, teniendo en cuenta como toda la base teórica que os decía al inicio, no es tanto evitar lo incómodo, sino que cuando haya algo incómodo y desagradable, que estemos ahí para darle la mano y decir, estoy contigo, lo veo y vamos a poder con ello juntas, ¿no? Como esta esperanza de nuevo. Y luego el dar espacio a construir, que quizá te he hecho todas estas preguntas de esta primera sesión y quizá hay algo o que tú traías apuntado o que se ha quedado en el tintero o que no has entendido bien, como tener la oportunidad de, vale, no terminamos la sesión y ya está porque te he hecho las preguntas, sino, oye, hay algo donde tú quieras participar, ¿no? Hay algo donde quieras intervenir y darle como espacio a la participación, ¿no? Entonces, lo que os decía antes de estas cosas que nos pasan en una primera sesión, que yo siempre os animo como a hacer estas preguntas, aunque sean incómodas y aunque sea con los dedos de los pies encogidos, no nos los van a ver. Entonces, vamos a tener como que coger nuestro rol de terapeuta y decir, vale, esto me toca a mí afrontarlo, ¿no? Soy como aquí un poco, aunque sea lo que os decía, como de igual a igual, pues como terapeuta estoy como la más fuerte aquí en esto, ¿no? Como para sostenerte a ti. Entonces, muchas veces no hacemos estas preguntas por algunos miedos que os he puntualizado aquí, pues como os decía antes, ¿no? Pues con la experiencia de acompañar a otros psicólogos, siento como que es algo que nos ocurre, ¿no? Pues en la práctica. Miedo a no saber sostener el dolor del otro, ¿no? De, ¿qué hago si llora mucho o si se desborda? Pues probablemente necesite que eso ocurra, porque se traga lo que siente, porque intenta hacer ver que todo va bien. Entonces, si se rompe, hacerle saber que estoy ahí y que está permitido llorar y poderle como dar un poco de estrategias y salidas para que eso vaya siendo como un poquito una experiencia más segura y más reparadora. O el miedo a retraumatizar, eso también nos pasa, ¿no? De a ver si estoy haciendo una intervención, a ver si le voy a hacer daño a tocar la herida. Y evidentemente tenemos que ser humildes y no perder el respeto con que estamos trabajando con trauma, con procesar heridas, con escuchar historias de vida muy complejas y muy difíciles, pero poder tener como la confianza en que no le van a retraumatizar como mis preguntas, sino estar a solas con aquellas vivencias que está teniendo dentro o que me está diciendo y que yo no estoy teniendo como la capacidad de escuchar o de sostener, sino que las paso por encima porque no quiero entrar ahí y que se desborde, ¿no? Como en el primer miedo. El miedo a no ser suficiente, ¿no? Como terapeutas, este es uno que a mí me conecta muchísimo y me ha conectado mucho, ¿no? De decir, ay, a ver si les va a ser suficiente lo que les estoy explicando, si va a ser muy obvio, si va a ser útil, si les va a parecer que no les estoy explicando nada nuevo. Entonces, es como esta pregunta hacia nosotras, ¿no? De si no les sirvo como terapeuta, si le pregunto algo que yo no sé atender, bueno, pues será maravilloso para que me pueda dar cuenta de que no soy la terapeuta idónea para esta persona y poder acompañar a que otra persona pueda brindarle este espacio de autenticidad y seguridad. Y no tenemos que acompañarlo todo ni tenemos que saberlo todo. Entonces también es importante ahí como poder hacer las preguntas, aunque algunas nos conecten con, ay, esto se me hace un poco grande, ¿no? Sea por momento vital, por formación o por experiencia, por lo que sea.
Luego el miedo a vernos como reflejadas, ¿no? En algunas historias de, hostia, estoy removida con esto que cuenta, que al final es algo humano, ¿no? Con lo que nos cuentan, aunque no hayamos vivido nada parecido, pues nos va a mover, nos va a doler, ¿no? Al final son historias duras que escuchamos y que sostenemos, pero a veces hay alguna pregunta que no hacemos porque estamos quizá como atravesando pues algún momento parecido y a lo mejor podemos hacer la pregunta y comprometernos pues a no ser nosotras la persona, ¿no? Como eh, que lleva como esa intervención, por ejemplo, a mí me da como cosa preguntarle por si ha vivido alguna situación pues de agresión física o de violencia sexual, cuando yo en terapia estoy trabajando algo que he vivido yo también como persona. Bueno, pues igual me da miedo como preguntarle, pero ya me hago cargo de que no voy a ser yo la persona en quizá intervenir porque estoy como trabajando lo mismo, ¿no? Que en IFS, por ejemplo, algo que aprendí es que siempre nos hablan como de que la persona, el paciente es el de las defensas, pero que nosotras también somos las que podemos como frenar una intervención, bloquearla, porque hay algunas partes de nosotras con miedos, ¿no? Y os he como puesto aquí algunos de los más importantes. Luego los miedos a los silencios, al no saber qué decir, de qué hago si se queda callada y empieza a llorar mucho, ¿no? Como este espacio como de poder también tener en cuenta el cuerpo y recordarlo ahí, que no solo estamos aquí haciendo preguntas y teniendo conversaciones, sino también conectando con cómo es esto que estamos hablando, cómo está siendo esto para ti, cómo te notas de lo que estamos diciendo, con lo que estamos hablando, ¿no? Y poder ir como consiguiendo como esa seguridad también física y corporal. Entonces, para mí, de estos elementos de seguridad que quiero que recordéis, ¿no? Que vamos a tener que ofrecer como esa claridad y estructura, porque esto nos va a ayudar mucho a reducir la incertidumbre. Que vamos a hablar de estas normas y de los permisos porque vamos a conseguir como activar ese refugio seguro, ¿no? De lo que puede pasar, de lo que está bien, de lo que no. Explicación de los roles y los límites también por lo mismo, porque activa ese refugio seguro y protege nuestra alianza. La regulación corporal y sensorial, porque me va a dar como sensación también como de seguridad y de control también físico y corporal, ¿no? La comunicación de una relación segura, el poder tener un espacio libre, que lo vamos construyendo entre las dos, que yo no soy como aquí la que te impone y que te dice lo que tienes que hacer, sino que es algo que juntas construimos para ver cómo llegar a esa seguridad. Y también lo mismo, ¿no? Como esta co-creación del espacio para fortalecer esta autonomía y esta confianza en que me puedo sostener, porque al final para mí el objetivo de la terapia es que tú vuelvas a confiar en ese self que tienes para poder hacerte cargo de las situaciones difíciles que vas a vivir, que te van a pasar y tener la confianza en que vas a saber sobrellevarlas, aunque no sepas cómo, pero confiar en que tu sistema interno encontrará esos recursos, ¿no? Entonces, para terminar con estos elementos de seguridad es qué es lo que permite que no haya retraumatización, ¿no? Que a veces como que nos da miedo el hablar de las cosas como son y ponerle palabras y darles voz, es la detección temprana del desborde, ¿no? Es como, vale, vamos a detenernos un momento y revisamos como un poco cómo está haciendo esto que me estás contando. Regulación primero, ¿no? El ver si está preparada para explorar ese refugio seguro de, vale, ay, vamos a hacer ruido también cuando sacamos el aire. La presencia segura, el trasladarle de que estoy aquí contigo, que no estás sola, vamos a ir a tu ritmo. La validación, ¿no? De, vale, pues esto tiene mucho sentido lo que me estás diciendo, para mí tiene mucho sentido, para ti lo tiene, ¿no? Y ir como pidiéndole como también que más allá de recibir nuestra validación, que ella pueda tener como la suya propia para su sistema, ¿no? Esas intervenciones corporales de, oye, pues recuerda cómo recostarte en la silla, los pies en el suelo, un ritmo adecuado de, vale, pues ahora no vamos a hablar de esto, sería importante, pero volveremos más adelante y lo tomamos nota, ¿no? Como esto lo recordamos en la memoria. Y esta revisión de agencia, ¿no? Este estado adulto de, oye, ¿qué necesitas para sentirte un poco más segura? ¿No? De yo te voy dando pistas, pero si hay algo que se te ocurre que yo no te haya dicho, pues como dame como esa intervención, ¿no? Como por tu parte, para que yo pueda acompañar también a tu sistema pues de una forma más eficaz. Entonces, este disclaimer que he puesto aquí para terminar es que aunque podamos hacer todo esto para tener una intervención más segura, ¿no? Para ese primer contacto, podamos tener un enfoque compasivo, aseguremos un buen trato.
no quiere decir que no se vayan a poder remover o que algunos protectores, que estos que están mezclados, no vayan a aparecer en una sesión. Esto no nos garantiza que estas protecciones no aparezcan, sino que cuando aparezcan y tengamos en cuenta estos miedos propios y bloqueos, también nosotras confiemos en que tenemos la capacidad de permanecer ahí, de tener esa presencia para quedarme al lado de alguien, ¿no? Que muchas veces como psicólogas sacamos conclusiones de lo que pasa en sesión para decir si he sido una buena o mala terapeuta, ¿no? Entonces, esto me parecía como importante recordarlo porque sé que muchas psicólogas tienen una voz crítica bastante potente, entonces quería como aflojarla un poquito con esto. Y nada, por mi parte, ahora quiero como preguntaros si hay algo que queráis saber. Y antes de nada, os quería como poner esta frase de Carl Jung que dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Y las preguntas que os he puesto, yo creo que cuando tengamos el vídeo de esta sesión clínica en YouTube, igual se puede poner un enlace para que podáis descargar el PDF con las preguntas, pero también me podéis escribir y yo os las puedo mandar para que las tengáis, ¿vale? Si os son útiles. Y ahora nada, os dejo por aquí también esta parte de dudas y preguntas para a ver si nos da tiempo. Uy, genial, son las 8:22, está previsto que terminemos a 1:30, así que nada, quiero saber un poquito de vuestras dudas. A ver, estoy leyendo el chat, ¿vale? Con lo que habéis ido preguntando. Mm, mm, mm. Vale, dice, la propuesta de valoración no me quedó claro para qué sirve preguntar lo de los cambios significativos. Sí, yo lo pregunto sobre todo porque hay personas que no relacionan como el pasado con el presente. Esta pregunta de los cambios significativos era si había cambiado algo en los últimos 6 meses o en el último año, ¿no? Que a veces aparecía como este malestar en una etapa más tranquila, pero a lo mejor cuando le preguntamos en el último año o en los últimos 6 meses nos dice pues que ha perdido a un ser querido, que ha cambiado de trabajo, que ha dejado una relación, que ha tenido un diagnóstico de salud, ¿no? Como que todas esas cosas pues son como parte de la vida y no lo vemos como algo grave y no lo relacionan con que quizá todo aquello que ha pasado en los últimos tiempos ahora le haga sentir estas sensaciones o estas emociones, ¿no? Entonces, era esto para mí. Espero que con esto quede claro. Ay, qué bien que os esté gustando mucho la propuesta. Yo tenía como mucho miedo con estas partes que os decía. Em, vale, aquí dice, en cuanto a los traumitas, como el ejemplo del columpio, es decir, que tu madre o padre o figura de apego no reacciona adecuadamente, ¿qué consejos das para buscar sentido al por qué los padres o las figuras reaccionan de ese modo? Que al final a mí algo que me gusta explicar también a familias es precisamente este modelo, para que vean qué oportunidades tienen de reparar. Muchas veces nos vamos a dar cuenta de las heridas a través de los errores, por eso os he enseñado las fallas, porque yo en una primera sesión quizá no, pero cuando voy haciendo la intervención también les pregunto qué es lo que te gustaría que yo te dijera o qué te daría miedo que yo te dijera, qué es lo que si compartes esto del presente de algo, de por ejemplo, ay, me estoy planteando cambiar de trabajo. Vale, sabiendo que quieres cambiar de trabajo y que hoy teníamos sesión y que me ibas a decir esto, ¿había algo que te preocupara de mi respuesta? Si esto luego dijeras en tu casa, hay algo que te preocupa que ocurriera, ¿no? Entonces, claro, pues a los padres también les hablamos como de este modelo para que vean un poco cuáles son las oportunidades de poder hacerlo diferente, de poder reparar. Al final el trabajo de trauma también es frustrante porque no vamos a poder echar para atrás para poder reparar esas escenas, pero sí tener la oportunidad de decir, vale, que eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que falló, eso no es lo que me ayudaba, lo que a mí me ayudaba cuando tenía miedo a subir a un columpio era pues que tú como adulto, aunque también tuvieras miedo de lo que me pudiera pasar, pues que confiaras en mí y que pudiéramos como lograr esa seguridad en ese juego, en esa exploración, para que yo luego me sienta confiada de mis capacidades para jugar y para explorar y que confíe en ti para que también me vayas a poder sostener si algo me sucede.
¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver en sesión con situaciones como el presente y también con la misma intención, con conocer cuáles han sido las fallas y las necesidades no cubiertas para nosotras tener la pista de dónde tenemos que centrarnos en la intervención para que esa persona pueda adquirir un apego seguro, aunque no tenga un apego seguro de base, ¿vale? A ver, vale, me dicen por aquí, ¿cuál dirías que es el indicador más claro de que un paciente con trauma ya se siente lo suficientemente seguro para empezar a profundizar en su historia? Para mí tiene que ver con si esa persona puede expresarme la incomodidad. Si esa persona ya hemos tenido en sesión oportunidades donde me ha dicho cosas incómodas, ¿no? Como la que os decía antes, de, ay, Marta, me he perdido, o uff, estamos yendo muy deprisa, oye, me acabo de olvidar de lo que me has dicho, ¿me podrás pasar unas notas de la sesión? Para mí, para entrar a reparar algunas escenas, no es tanto como ese clic, sino saber que nuestra relación es como que está a prueba de incomodidad y de situaciones desagradables, porque probablemente cuando vayamos a explorar nos vayamos a encontrar con esas incomodidades. Entonces, para mí será importante que esa persona ya me sepa verbalizar que hay algo que no le está funcionando, aunque no me sepa decir bien qué es, pero que me diga, hay algo como que no estoy conectando, ¿vale? Entonces, para mí creo que tiene que ver con la seguridad que hay en el vínculo para que si hay algo que pasa, me lo pueda decir. Por ejemplo, cuando aprendí como IFS, hay algo que decimos muchos los psicólogos, que es esto de yo no te voy a juzgar, pero en realidad, aunque no lo hagamos directamente y probablemente no hagamos nada directamente con la persona, habrá partes de nosotras que están escuchando algunas historias que nos cuentan y que tengan su propia opinión, como más moral de lo que está bien, lo que está mal y que puedan juzgar. Entonces, como que lo más honesto y lo más auténtico para esa seguridad en el vínculo es poderte decir, yo voy como con la disposición de no juzgarte y de estar con esta apertura, pero si hay algo en tu sistema que detecta que yo estoy pudiendo juzgar o que hay algún cambio en mi mirada, en mi tono de voz, en mi cara, que hay algo que a ti te hace pensar que te estoy juzgando, por favor, dímelo. ¿No? Entonces, para mí esto se relaciona mucho en cuándo es este indicador para que podamos avanzar. ¿Vale? Eh, Me gustaría saber qué recomiendas responder cuando preguntan cuántas sesiones van a necesitar. Pues yo aquí lo mismo, les estoy como muy honesta, les digo, pues yo intentaré que vayamos avanzando con el ritmo que tú vayas necesitando. No te puedo decir las sesiones, pero sí que les soy honesta y esto hay personas que les cae mejor y que les cae peor, ¿no? Pero les digo, mira, pues los procesos que suelo acompañar, pues cuando estamos trabajando, donde el foco está en reparar heridas, en hablar del pasado, pues puede tener un baremo de personas que pueden estar 1 año y medio en terapia, personas que pueden estar 3 años, personas que conciben la terapia como un espacio más como de ITV, ¿no? De que los objetivos más claros se han cumplido, pero que nos seguimos viendo de vez en cuando pues para chequear cómo estamos. Entonces, es algo que también, lo que os decía antes, ¿no? Como con esa honestidad de decir, pues en la manera que yo trabajo, no trabajo con un número de sesiones o con un tiempo determinado, sino que es algo que vamos a ir construyendo tú y yo. Ojalá que puedas sentirte mejor en poco tiempo, ojalá que ahora el malestar que estás sintiendo pueda ir como encontrando otra forma, ¿no? Como darle un poquito de nuevo esa esperanza para que sepa que esa situación no va a ser así siempre, pero tampoco asegurarle algo que depende exclusivamente de nuestro vínculo. Vale, a ver que estoy como leyendo. Qué bien que os haya gustado y ver por aquí nombres conocidos. Qué bien que os haya llegado la comunicación clara. Voy a contestar la encuesta. Ah, vale. Esto es de la asistencia, ¿no? Vale. En caso de las remisiones, ¿cómo se puede comunicar cuando el terapeuta siente que su vínculo no ha sido el adecuado? Las remisiones, no sé a qué te refieres. A ver, vuelvo a leer. ¿Cómo se puede comunicar cuando el terapeuta siente que su vínculo no ha sido el adecuado? O sea, cuando yo como terapeuta hay algo como del vínculo de la persona que no me ha encajado. O sea, como que yo he visto que la persona no se ha vinculado como
correctamente, que esto es algo que también aprendí mucho, ¿no? Como al trabajar con apego y trauma, que yo tenía mucho la percepción de que no nos estábamos vinculando con algunas personas. Y en realidad aprendí que no es que nos estuviéramos vinculando, sino que no nos estábamos vinculando como yo hago los vínculos. A lo mejor para una persona que no soy yo, hacer una primera sesión y contar muy poco sea algo muy reparador. Y para mí es como, uy, no me está contando mucho, yo sí que contaría para que me conocieran y para que supieran lo que a mí me pasa, algo está pasando, ¿no? Entonces, a lo mejor para su sistema interno tiene mucho sentido, ¿no? Y hay cosas incómodas, ¿no? De trasladarle, porque también en esto tenemos como que ser cuidadosas con el lenguaje, como os hablaba antes, no patologizante, ¿no? Me doy cuenta de una parte que no habla demasiado. Bueno, pues ya le estoy poniendo como una categoría a la expectativa que yo tengo de cómo tú tendrías que hablar o no. Entonces, vale, estoy leyendo. Muchísimas gracias. Qué bien. Ay, me ayuda mucho porque he estado muy nerviosa. Al final he preparado esta presentación con mucho cariño, pero es verdad que la he preparado yo internamente. No sabía luego en directo si iba a durar mucho, si poco, si iba a ir como muy rápida, si se iba a entender, si había claridad. Y, y me alegro que os haya llegado. De todas maneras, si hay algo, que esto viene más tarde a veces, las dudas, a mí me pasa que en el momento todo me parece maravilloso y quizá luego se me ocurre algo, mi email, el Instagram, la web, lo que sea, me podéis contactar y me podéis decir cualquier duda o ruego que tengáis respecto a lo que he explicado, ¿vale? Os dejo por aquí el email que lo estoy leyendo. ¿Vale? Veis aquí que tengo aquí la web, todo lo he puesto muy fácil con el mismo nombre, ¿vale? Marta Segre es psicóloga, si ponéis la web, el email e Instagram con lo mismo, ¿vale? Bueno, pues estoy viendo ya como vuestras valoraciones, me gusta mucho que os haya sido útil y nada, os estoy leyendo ya los agradecimientos. Creo que ya lo podemos dar por acabado. Si hay algo más que queráis saber, os invito también a que me podáis escribir y podamos hablar sobre esto. ¿Vale? Así que nada, un placer, gracias por vuestra asistencia y nada, una pena como no veros, pero gracias por utilizar el chat para hacerme llegar vuestras valoraciones. Un placer compartir con vosotras y vosotros. Y nada, cualquier cosa, pues nos vamos compartiendo. ¿Vale? Muchas gracias.